Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro CIO Talks. Hoy vamos a hablar sobre los modelos de uso y adquisición de la tecnología. Un tema que está muy de moda en estos momentos y que tiene a muchas personas de las áreas de tecnología considerando. Antes de comenzar nuestras recomendaciones, poner en mute sus micrófonos y cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo la pueden ir colocando en el chat. Y al final de las presentaciones vamos a activar esas preguntas y cualquier otra pregunta que ustedes tengan en ese momento. Nuestra agenda de hoy, vamos a comentar sobre la invitación que tenemos de Andicom 2020. Luego Humberto Arango de DXC nos va a presentar sobre las características y los modos de uso de la tecnología. Luego Patricia Parra de Microfocus. Luego Juan Camilo Tobón de Hewlett Packard Enterprise. Y al final las preguntas y cierres. Para comenzar, es una noticia buena que nosotros tenemos para todos los CIOs, no solo de Colombia, sino de nuestra región. Hemos hecho un acuerdo con Syntel para que el Andicom de este año, el Andicom 2020 Live, que es en modo virtual, todos los CIOs de nuestra comunidad de Colombia, Ecuador, Perú y Chile pueden tener acceso al Andicom sin ningún costo. E incluso los presidentes de las compañías también pueden tener acceso a Andicom 2020 sin ningún costo. Ahí en el chat va a estar el link publicado para que ustedes puedan ir haciendo la inscripción para este evento, que será realizado en septiembre, el día 2 y 3, con temas súper importantes e invitados internacionales. Entonces, los invitamos a que ustedes puedan inscribirse y participar y tomar ventaja de esta gran oportunidad que tenemos para participar en Andicom. Bueno, para comenzar, queremos hacerle esta pregunta a ustedes. ¿Qué tanto porcentaje en sus empresas están los sistemas en modo on-premise? Pueden entrar a www.menti.com, dar el código 285016 y responder en qué porcentaje cada uno de ustedes en sus compañías tienen en on-premise todos sus sistemas. Ya tenemos varias respuestas. Muy bien, tenemos personas que están en el 100, entre el 80 y el 100%, otros que están en el 60 y el 80%, la mayoría, grupo importante, está entre el 0 y el 20%. Esta es una tendencia que está cogiendo fuerza cada vez más, de poder tener un ambiente mixto. Bueno, entonces vamos a continuar.
Ok, gracias por participar. Para comenzar, tenemos a Humberto Arango. Él es consultor de servicio y gerente de ventas de Medellín de DXC Technology. Humberto es ingeniero de sistemas de AFIT, músico por vocación formado en Bellas Artes, y a lo largo de su trayectoria ha logrado conocer en detalle operaciones y soluciones para industrias como retail, aviación, energía, seguridad, factoring, alimentos y bebidas. Trabaja estrechamente con las organizaciones para abordar los desafíos que representa la innovación. Busca la transformación de las operaciones actuales, llegar a nuevos modelos de negocio, integrar capacidades para habilitar negocios alineados a los retos de TI. Con más de 30 años de experiencia en industria de la tecnología, ha desempeñado cargos como director de tecnología y gerente de operaciones en compañías como Almacenes Éxito, y una trayectoria en arquitectura de soluciones y venta en Unisys. Ahora en DXC Technology como consultor y gerente de ventas en Medellín. Humberto, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Bueno, sobre este tema que nos invita hoy CXO Forum a conversar, pues preparamos algunos slides sobre cómo desde DXI vemos todos estos modelos de IT as a Service. Y vamos a hacer alguna composición de algunos elementos entre porciones financieras, técnicas y de servicios, y con algunos ejemplos de alguna manera que ilustran cómo es el modelo en detalle. Algunos elementos y puntos que enfatiza Gartner sobre lo que hoy en día las organizaciones están revisando y sobre todo a raíz de estos temas de pandemia. Y mire que todos estos eventos que nos está pidiendo Gartner como organizaciones que tomemos control sobre ellos están enfocados todos a control financiero. Y ese control financiero, lo que nos están diciendo al final del día es renegocie, reevalúe, no detenga, pero revise sus costos, evalúe alternativas diferentes de inversión, reduzca de alguna manera formas de cómo está hoy en día generando los costos de tecnología, anticipe si puede o no puede, explore algunas alternativas distintas de financiación. Y no hay ninguna otra recomendación diferente en estos tiempos tan adversos que estamos viviendo a la que nos está invitando en este momento Gartner a que cuidemos obviamente pues, la gestión financiera que hacemos sobre el modelo de TI. Siguiente. Igualmente Gartner pues recomienda pues 10 técnicas de optimización de costos, ¿cierto? Y en esas técnicas de optimización de costos pues todas están enfocadas obviamente, como lo vimos en el slide anterior, al control efectivamente de las impresiones de tecnología y al reinventar, a repensar si efectivamente la forma como hoy en día tenemos los modelos on-premise o en nube es la correcta, si los modelos de nube que tenemos implementados son los adecuados o no, si estoy haciendo los mejores aprovechamientos de las infraestructuras que tengo, tanto on-premise como en nube, si los modelos que tengo hoy en día de capital de trabajo son los adecuados o no, con el fin de poder mantener pues, las operaciones constantes del negocio, pero al final del día mantener una reducción en los costos de operación de TI. Siguiente. Es a grandes rasgos y sin entrar pues como en mayores detalles, al final del día son como estos 4 puntos en los que como gerentes y directores de tecnología tenemos que estar pendientes, y es sobre todo el tema de CAPEX, sobre OPEX, si es on-premise, o si es sobre un modelo de nubes públicas. Pero al final del día, CAPEX y OPEX es simplemente un modelo de capitales que va a depender de las circunstancias de cada una de las organizaciones en el momento en el que las tengan que adoptar. Y on-premise y public va a ser simplemente un modelo de servicio acerca de cuál es la posibilidad real que tengo yo sobre mi infraestructura privada de poder generar dinámica y capacidades de servicio, o si me es más fácil generar sobre un ambiente público. Al final del día, cuando yo tengo modelos de CAPEX y de OPEX, los puedo tener on-premise, pero
Y porque va a depender efectivamente de la posibilidad de que tengan los diferentes vendors de entregarme un modelo en venta o un modelo en renta, ¿sí? Cuando estoy hablando obviamente de on-premise simplemente, pues simplemente estoy hablando de una inversión en CAPEX que ya hice. Cuando estoy hablando de modelos apalancados en nubes públicas, pues estoy hablando de modelos apalancados en OPEX. Listo. Siguiente. En estos modelos de infraestructura o de hardware como servicio, pues hay tres elementos fundamentales que hay que considerar. Uno es obviamente la infraestructura de hardware, el otro es el componente de servicios, hasta dónde va ese modelo de servicios que está acompañando la infraestructura que estoy recibiendo. Y el otro son las fuentes de financiación. Simplemente por colocar algunos ejemplos y sobre los que seguramente voy a desarrollar en los próximos slides algunos elementos. Está, por ejemplo, en el tema de hardware, sin ser el único, todos los temas de VDI, pero hay gestoras como servicio, infraestructura como servicio, en fin. En los temas de servicio pueden ser integrados o parciales. Integrados es cuando la cadena completa, desde la originación de la necesidad de la infraestructura hasta la disposición final, está totalmente cubierta. Ahorita vemos un diagrama sobre eso para entender un poco más. O pueden ser parciales y es lo que hace componente de la parte de la gestión del hardware que estoy recibiendo en una modalidad. Y por último aparecen los modelos de financiación. Puse aquí dos, leasing y renting, que tal vez puedan ser los más comunes y sobre los cuales voy a discutir un poquitico o a presentar algunas consideraciones importantes que se deben de tener en cuenta. Siguiente. Bueno, considerando los elementos de hardware como servicio, y simplemente por colocar un ejemplo en el tema de NVIDIA, pues todos estos elementos de hardware como servicio tienen un propósito, tienen unas funciones limitantes o unas consideraciones para poder que sea habilitador dentro de una organización y unas consideraciones por las cuales pues yo debería tenerlas o recomendarlas. En el modelo, por ejemplo, de un VDI como habilitante o como consideración del servicio en realidad, pues concebido generalmente para la computación de usuario final, pero yo creo que hay veces dejamos por fuera elementos adicionales en ese modelo de hardware como servicio y aplicado al modelo de VDI. Y es un entorno más amplio donde todo lo que el usuario utiliza para poder hacer su gestión diaria en un entorno empresarial puede ser parte de ese modelo de infraestructura como servicio de cara al usuario o como hardware como servicio. En el caso específicamente de VDI, pero que aplica para otros entornos también, es importante todo el modelo de estandarización de modelos. No es fácil las prácticas de seguridad, no son fáciles las prácticas de replicación de modelos operativos, no son fáciles las prácticas de distribución de software y de parcheo cuando los modelos no están totalmente estandarizados. Y aquí sí hablemos de lo que quieran sobre estaciones de trabajo, tabletas, servidores, almacenamientos. Y sobre todo cuando no existe un modelo de software confiable con el cual yo pueda hacer la distribución de manera homogénea a cada uno de los entornos de trabajo. ¿Qué se debe considerar? Obviamente los modelos de renovación frecuente. Pues para eso están creados como servicio, para habilitar estos modelos de renovación frecuente, para prolongar la vida útil de algunos elementos. Y específicamente hablando de los temas, por ejemplo, de VDI, que es el ejemplo que llevamos desarrollando, pues optimizar esos modelos y poder tener cargas complejas de operación sin tener que tener capacidades complejas desde el punto de vista, en este caso, de la estación que acompaña al usuario. Me explico. Por ejemplo, todos los modelos basados en generación de imágenes o manejo de imágenes o procesos pesados que tengan que ver con soluciones tipo CAD. No es necesario que el usuario tenga que tener un poder computacional enorme en su estación de trabajo, sino que ese enorme poder de computacional y gráfico puede estar de alguna manera virtualizado o generado en modelos de nube. Siguiente. Este es como todo el modelo de servicio. Aquí hay un modelo centrado, basado en la experiencia de usuario final y en la cadena de valor, ¿cierto? Desde que de alguna manera se autoriza o se requiere, pues todo el modelo de un hardware como servicio. Está todo el proceso de preparación de la orden, finanzas, un catálogo de hardware sobre lo que habíamos hablado de estandarización de modelos, servicios que pueden venir de una vez preconfigurados desde las fábricas,
¿cierto? Tanto en servidores como en estaciones, como en computación móvil o como en otro tipo de computación. El manejo de stocks, porque pues no solamente stocks es para los temas de simplemente de estaciones de trabajo, sino también para almacenamientos hay que mantener stock, toda la logística para poder hacer las distribuciones a los puntos finales o a los puntos de centros de cómputo que sean necesarios. Todo el tema de eliminación de datos, todo lo que trabajamos hoy en día en infraestructura tiene datos inmersos y hay que pensar claramente cómo es ese proceso de eliminación de datos, porque pues es el activo contundente de cada una de las organizaciones y pues no puede quedar de alguna manera disponible para nadie que pueda rehusar ese dispositivo de alguna forma. Y todos los servicios adicionales que se ofrecen a través de puntos de soporte, ya sean mesas de servicios, soportes técnicos, de reparación, en fin, que deben de estar conectados a toda la experiencia de usuario final, a la cadena de valor. Sin olvidar, pues, como un ecosistema confiable de elementos en los que aparecen, obviamente, los proveedores de estos tipos de infraestructura, todo lo que hablamos sobre la gestión de la información, todo lo que hablamos sobre el modelo de servicio y las fuentes de financiación. Siguiente. Siguiente slide. Bueno, listo. Aquí simplemente como por tener un modelo sobre lo que, en el modelo de Devices as Services, por traer algún ejemplo a colación, sobre los enfoques tradicionales sobre la gestión moderna de activos de TI, pues lo que hoy en día en realidad las organizaciones nos piden, ¿cierto? Eh, Más que una gestión de un activo per se, en realidad las organizaciones hoy en día nos piden que hagamos una gestión de la información y de los procesos de negocio asociados a cada uno de sus usuarios que están soportados sobre modelos de infraestructura, ¿cierto? Que más que un modelo de gestión de parches y distribución de software, hagamos simplemente un modelo de actualizaciones frecuentes sobre las infraestructuras que utilizan nuestros usuarios y nuestros centros de cómputo, que podamos mantener de manera cerrada las brechas de seguridad que se generan a través de esos procesos inconsistentes de la distribución de actualizaciones constantes a las infraestructuras que utilizan nuestros usuarios, que podamos tener unos puntos de control y de gestión de accesos a la red, pero ya basados más bien en esos puntos de control en el modelo de gestión de identidades. Entonces, todos los elementos de infraestructura están volcándose a de unas maneras de gestión tradicionales a gestiones más sofisticadas en función de las amenazas y de los retos que el mismo mercado nos está imponiendo. Siguiente. Y simplemente como para cerrar el tema y luego después abrir algunas conversaciones, y estas consideraciones solamente aplican para Colombia, no aplican para todo el mundo, en estos modelos de infraestructura basados como servicios para tener con ciertas consideraciones, unas por ejemplo el valor del impuesto de valor agregado. El estatuto tributario en Colombia permite que ciertas soluciones estén exentas de IVA. Y esto podría llegar a aplicar infraestructura, plataforma, software como servicio. Y el ejemplo que traemos claramente es el de VDI, pues obviamente estos son elementos que hay que revisar con el tributario y con el contable y seguramente también con el revisor fiscal, por la forma como cada organización lleva su contabilidad, pero la ley los habilita a que hoy en día no tenga que pagarse IVA sobre eso. Otro elemento importante es si leasing o renting, que lo habíamos tocado como fuente de financiación. Ambas tienen un cargo mensual, pero tienen diferencias sobre el modelo aplicativo desde la contabilidad. En leasing lo haces simplemente sobre el activo y lo único que puedes deducirte es el IVA. El renting lo hace sobre un servicio, pero es 100% deducible del impuesto sobre la renta. Obviamente la forma como se hace el costeo, ¿cierto? Y por eso tengo ahí marcado un valor que es el 19% del IVA. Para uno o para el otro, para el leasing o para el renting, la forma del costeo es un poco diferente y por eso se hace diferente la forma como usuarios recibimos el canon mensual total. ¿Sí? Y es obviamente más oneroso desde el punto de vista de renting que sobre el leasing, pero es desde el punto de vista tributario más atractivo el modelo de renting que sobre el modelo de leasing. Y finalmente una apreciación sobre CAPEX y de OPEX.
sobre la normativa de NIF 16, que cuando ya uno se la pregunta al financiero y al revisor fiscal, la pregunta obvia que te hacen es, óigame, ¿y ese modelo que me están entregando, donde me dicen que yo pago una mensualidad, puede ser cancelado sin que yo tenga alguna penalidad sobre las mensualidades restantes en cualquier momento? Y va a depender de la respuesta, el sí o el no, si se trata contablemente como un OPEX o como un CAPEX. Cuando no existe la obligación financiera a futuro, los contadores permiten que eso se lleve como un OPEX. Pero cuando existe la obligación financiera de los futuros, es decir, no lo puedo cancelar, sin que hayan los pagos pendientes, generalmente los contadores dicen, eso es una deuda de largo plazo y la llevan finalmente como un CAPEX. ¿Sí? Bueno, creo que eso era todo lo que estaba en el material como para introducir este modelo de cómo se hacen todos los, algunas ideas de los procesos de financiación de tecnología, ya sea con CAPES, con OPES, en premios, en nube, como lo necesitan hacer, pero que finalmente tienen estas consideraciones o de cómo es el modelo financiero y cómo es el modelo de servicios. Muchas gracias, Humberto, por tu presentación. Ahora vamos a seguir con Patricia Parra, gerente de preventa de la región norte de Microfocus. Ella es ingeniero de Sistema y Telecomunicaciones, egresada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, experiencia de 10 años en el ámbito de TI, desempeñándose como ingeniera de preventa de Open Source, soluciones legadas, infraestructura, monitoreo y seguridad. También ha ejecutado el rol de líder de seguridad regional y durante los 5 últimos años se ha desempeñado como gerente de preventa para las diferentes líneas de negocio del portafolio de Microfocus para el territorio de Colombia, Centroamérica y del Caribe. Bienvenida, Patricia. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por la asistencia. Bueno, el día de hoy desde Microfocus queremos hablarles de un tema que seguramente muchos de ustedes ya han estado abordando hace, incluso me atrevo a decir, hace algunos años, y es acerca de este modelo como servicio. Ahora, si quieres, podemos seguir al siguiente slide. Gracias. En donde dentro de las disrupciones tecnológicas que se están presentando en los últimos años, hemos evidenciado la importancia de adquirir nuevos servicios o nuevas modalidades de servicio más allá del on-premise, y es ahí donde nacen los conceptos de incluso la TI híbrida. A lo mejor muchos de ustedes ya han optado por ir a esquemas SaaS. De hecho, pues la encuesta de hace un momento nos deja ver que entre el 80 y el 100% de las organizaciones hoy en día se conservan en esquemas on-premise, y es una realidad que estamos evidenciando definitivamente. Siguiente slide, Eduardo, gracias. Entonces, el modelo SaaS, ¿qué es lo que busca? Y solo a manera de recordatorio, ¿no? Algunos conceptos como la instalación y ejecución de aplicaciones y de recursos de una forma más desatendida, poder manejar de una forma mucho más óptima todo lo que es el almacenamiento, el mantenimiento y las actualizaciones que tenemos en cada uno de sus sistemas, poder tener escalabilidad, accesibilidad, pero por supuesto no podemos dejar a un lado todo lo que concierne al tema de seguridad de datos, que a pesar de que no se tiene el control total de los activos, pues es igualmente importante considerarlo dentro de esta estrategia que estemos desplegando. ¿Bien? Y entonces, el siguiente slide, por favor. Porque hoy en día se hace aún más indispensable el poder contemplar este tipo de esquemas como el de software como servicio. El trabajo remoto hoy en día es una realidad. Esto no va a desaparecer en el corto plazo. Esto es algo que se va a extender por mucho tiempo. Incluso hemos visto organizaciones que, en vista que la productividad ha aumentado considerablemente, están optando por cerrar simplemente sus instalaciones físicas y optar por esquemas de trabajo remoto, y esta es la tendencia y no lo podemos dejar de lado, ¿no? Pero tenemos que pensar en esas inversiones que hicimos a nivel de infraestructura, debemos pensar cómo llevarlas a la nube, y para esto es importante tener en consideración varios temas. Aquí vemos una cifra bien interesante, y es que pues básicamente el 86% de las empresas
se estima que para el año 2023 usaran un esquema de SaaS, y estas cifras fueron antes de la pandemia. Ahora imaginémonos qué va a pasar o cómo se va a incrementar de forma exponencial este número con todo este tema, con toda esta contingencia. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque como corporaciones, como compañías, yo creo que es un modelo hacia el que debemos ir yendo poco a poco, ¿vean? Si es que ya no tenemos estrategias en torno a esto. Gracias, Eduardo. ¿Será una animación? Bien, gracias. Y acá quise traer unas cifras de una encuesta que leí recientemente que me pareció bastante interesante, es de Snow Software. Aquí encuestaron a 250 profesionales de TI y salieron estos 4 números bien interesantes. 91% de las empresas están cambiando las estrategias que traían en la nube, que incluso ya estaban contemplando el cambio de on-premise o incluso el de poder mantener ambos mundos de forma híbrida. Y todo esto está cambiando debido a todo el panorama económico que estamos viendo con todo este tema de COVID-19. Como les digo, esto se va a extender, entonces yo creo que vamos a llegar a casi un 100% de empresas que estén contemplando esta opción. 82% de los CIOs han aumentado el uso de esquemas SaaS o en la nube como resultado de la pandemia del coronavirus. Y acá veamos el uso de la nube no solo como la nube pública, comercial, Amazon, Google, Azure, sino también las nubes privadas, que de igual forma muchas veces se adoptan dentro de la estrategia de ir hacia ese esquema de software como servicio o incluso de PaaS, de IaaS. El 80% de los líderes de TI dijeron que sus organizaciones han aumentado el uso general de la nube. Esto también es bien interesante. Creo que es un hecho que el poder tener los sistemas y aplicaciones disponibilizados de una mejor manera es de vital importancia para los líderes de TI, que a su vez en un 76% han afirmado que pues han aumentado el uso de plataformas en la nube como Amazon Web Services, como Microsoft Azure y como las mismas nubes privadas que les comentaba hace un momento. Entonces, llevémonos estos números para que tengamos un poco más de claridad de cómo hoy en día están pensando algunas de las organizaciones, esto es a nivel global, y cómo poco a poco las compañías, pues en nuestro caso, de nuestro territorio, también deberían tener un acercamiento hacia esto. Siguiente slide, por favor. Gracias. Ahora, ¿por qué ir a SaaS? Porque la importancia, y a lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen claro, pero creo que no está de más el recordar por qué ese esquema podría funcionar bastante bien en nuestras organizaciones y por qué y cómo podría acelerar los resultados comerciales. Primero que todo, a través de este esquema podemos obtener lo que necesitan nuestros usuarios internos e incluso nuestros usuarios finales cuando lo necesitan. Recordemos que cuando hablamos de SaaS también estamos hablando de accesibilidad. Y muchas veces la accesibilidad se logra a través de un SaaS totalmente nativo, ¿no? Un acceso que sea rápido, que sea fácil de cara a los usuarios. Hoy en día el tema de la agilidad está pidiendo que una transacción responda de la forma más óptima, de la forma más rápida, o simplemente el usuario va hacia otro proveedor o hacia otro servicio porque pues lo lento definitivamente no sirve. Importante a través del esquema SaaS poder tener las últimas actualizaciones de software, de parches, de actualizaciones de los diferentes sistemas y aplicaciones de una forma mucho más oportuna y, como les decía al principio, un poco más desatendida. El cómo yo desatenderme de esas características y poder delegarlas a un tercero. Hoy en día el tema de las actualizaciones adquiere también mucha importancia. Con este tema de la pandemia hay muchas brechas de seguridad y pues constantemente tenemos que ir aplicando los parches que deberían tener cada una de mis aplicaciones. Como les comentaba hace un momento, la seguridad y la certificación son bien importantes. Hay muchas normativas y regulaciones que nos exigen que en este tipo de esquemas tengamos una estrategia de seguridad bien constituida, y estoy segura que hoy en día estas regulaciones van a ir evolucionando hacia pues nuevas políticas, ¿bien? Y finalmente la gestión del centro de datos de alta calidad. No porque vayamos a la nube nos tenemos que olvidar de esa calidad, de esa disponibilidad y de esa confidencialidad que debemos garantizar con este tipo de servicios, ¿bien? Y bueno, por último, quería
pues como hablarles un poco de lo que nosotros como Micro Focus tenemos a nivel SaaS. Nosotros en nuestras diferentes líneas de negocio contamos con varias soluciones que les pueden apoyar, incluso no solo en esquemas SaaS, sino en IaaS, en PaaS, en on-premise o en esquemas híbridos. Y básicamente son estas que están viendo en pantalla, están muy relacionadas con todo lo que está relacionado con Application Delivery Management, con IT Operations Management, con seguridad, evidentemente, y con todo el tema de backup y gobierno de la información. Entonces, pues no me voy a detener en cada una, sino que aquí les dejo esta información para que pronto ustedes, con el apoyo de nosotros, la podamos revisar más adelante y puedan entender cómo nosotros podemos llevarlos hacia ese entorno. Y finalmente, quise poner acá, bueno, este es el tema que nosotros tenemos en cuanto a SaaS. Nosotros tenemos un esquema o un modelo flexible en donde simplemente no nos basamos en los modelos estándar de SaaS, sino que somos o medimos el uso o el cobro de acuerdo al uso que vayamos teniendo, e incluso podemos ofrecer en esquema de créditos una oferta que contemple todos nuestros productos, y a medida que lo vayan usando, a medida de las necesidades que vayan teniendo, pues se vaya cobrando. ¿Bien? Y por último, ahora sí, les quería dejar un mensaje a cuanto a seguridad. Como les comentaba en un inicio, no porque nosotros vayamos a tener un esquema un poco más desatendido debemos despreocuparnos de absolutamente todo. No, creo que de hecho deberíamos prestar especial atención en cómo está siendo gestionado, cómo están siendo gestionadas mis aplicaciones, cómo están esos centros de datos, cómo puedo garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información que yo estoy manejando, porque definitivamente es crítica. Y es muy importante garantizar la protección de los datos a todos los niveles, a nivel físico, a nivel de red, con sistemas de prevención de intrusos, con escaneo de vulnerabilidades a nivel de código estático, a nivel de código dinámico, incluso contar con personas certificadas en todo lo que es Information Security Management. A nivel de servidores, muy importante el hardening, la gestión de parches, el monitoreo. También tener un modelo que a nivel de aplicación, usuario y acceso también nos proporcione esa confidencialidad y esa seguridad que yo necesito garantizar a todos estos niveles, ¿no? Y por supuesto, tener todos estos planes de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres, que es importante también tenerlos en cuenta en este tipo de modelos. Bueno, y finalmente, bueno, las certificaciones, que estas deben ser transversales. Hay certificaciones a nivel global con las cuales deben contar este tipo de plataformas, que son la ISO 27001 y la ISO 27018, y con las cuales, pues, evidentemente, nuestro centro de datos, que es propietario y algunos también rentados, pues, cumplen con estas características. Entonces, pues, eso era lo que queríamos contarles el día de hoy, hacer un poco de memoria acerca de lo que estos esquemas SaaS nos ofrecen a nosotros como compañías, a nosotros como gerentes, y cómo podemos irlo implementando poco a poco en nuestra infraestructura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Y este sistema SaaS y Flex se ve súper atractivo. Sí, la verdad es que proporciona muchísima facilidad para usar no solo una aplicación para una necesidad puntual, sino varios productos para abordar como una solución mucho más integral. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, a ti, gracias. Ahora continuamos con Juan Camilo Tobón. Él es el líder de venta de GreenLake en Hewlett Packard Enterprise. Él es administrador de empresas con experiencia de más de 8 años en desarrollo y venta de soluciones de tecnología y consultoría empresarial, en alianzas industria-universidad para fortalecimiento del talento colombiano. Actualmente lidera el portafolio de infraestructura como servicio GreenLake para Hewlett Packard Enterprise en Colombia, portafolio con alta relevancia en sectores de banca, salud e industria. Bienvenido, Juan Camilo. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Dale al siguiente, por favor. Yo estaba
escuchando atento y recogía varias ideas de los speakers que me antecedieron y creo que estamos todos a nivel general en la industria dando un mensaje bastante unificado hacia lo que va a ser el futuro de la TI. Pues quería abrir la charla con esta reflexión que nos trae este slide, que básicamente es en esta nueva ola de transformación digital que estamos teniendo, las decisiones van a dejar de ser centralizadas. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a tener tanto aplicaciones como data en diferentes puntos, pero esas aplicaciones y esa data no pueden esperar el ciclo tradicional de volver al data center, ser analizadas, ser procesadas, pasar por un proceso de decisión y aprobaciones para dar una respuesta, bien sea a una iniciativa comercial o algún tipo de lance de nueva operación o nuevo servicio, sino que por el contrario, muchas veces en los puntos calientes donde esa información está siendo recopilada ahí mismo en el borde, tiene que ser analizada, procesada y sobre esa misma instancia se debe tomar una decisión para desplegar nuevos productos o servicios. ¿Qué reto nos trae eso? Eso nos trae un reto que una solución tradicional, por ejemplo, de un esquema de compra tradicional donde se hace un sizing y nosotros a través de un proceso de información y testeo buscamos cuál es la infraestructura que necesitamos y hacemos un proceso de compras para ello, el cual, resumiendo, puede llevar fácilmente unos 6 meses desde que detectamos esa necesidad hasta que hacemos todo el proceso de decisión y finalmente tomamos una iniciativa de infraestructura, sino que por el contrario, dándole continuidad a ese dinamismo que estamos teniendo hoy día en el borde y en nuestros negocios, pues necesitamos un esquema de infraestructura que nos pueda apalancar y nos pueda trabajar a la misma velocidad de las necesidades que nos van saliendo. Eso hace que los modelos como servicio, como los que nos contaban ahorita los speakers que me antecedieron, pues sean imperativos para poder tener una buena operación en la organización. Nosotros en Hewlett Packard somos fieles creyentes del concepto de la nube híbrida. ¿Qué es la nube híbrida? La nube híbrida es sencillamente la capacidad de mover cargas de trabajo para arriba o para abajo, es decir, tanto del ambiente on-premise como hacia la nube pública y viceversa, de manera fluida y transparente, sin que ese movimiento para mí represente un dolor de cabeza o un tema bastante tedioso en poder darle ese readiness o habilitar ese movimiento, sino que por el contrario, a la velocidad del clic o a la velocidad del enter, yo pueda hacer ese despliegue de servicios tanto on-premise como en la nube y que para mí sea un tema transparente y dinámico que me responda a la misma velocidad del negocio. Esa es la premisa que nosotros tenemos y eso es lo que busca este tipo de portafolios como el que nosotros tenemos en Hewlett Packard denominado GreenLake. Si me ayudas, Eduardo, por favor, en el siguiente slide. Entonces, en GreenLake, el portafolio que nosotros tenemos básicamente tiene la premisa de dar un as a service que va desde el borde, o sea, desde los dispositivos que me están recopilando data y IoT hasta el data center, pasando obviamente por un esquema on-premise y por un esquema de nube híbrida. Básicamente, lo que este servicio busca es que los clientes alineen sus costos de tecnología con su operación. Y ahí viene otra reflexión importante. Si nosotros nos vamos varios años atrás, cuando alguna organización tenía un proyecto de renovación tecnológica, bien sea porque su infraestructura actual era obsoleta o porque ya necesitaban crecer o algún disparador de ese proyecto de tecnología, ¿qué se hacía? Entonces, esa organización invitaba a varios proponentes o a varias personas a que primero hicieran un sizing de su capacidad actual y les ayudaran a medir o a tratar de pronosticar cuál iba a ser el uso de esa infraestructura en los próximos 3 o 5 años. O sea, qué tanta más infraestructura o cuánto más yo necesitaba para los próximos 3 o 5 años. Y a partir de ese sizing, se abría un proceso de compra donde yo desde el día 1 adquiría el 100% de la infraestructura que tenía proyectado usar de aquí a 3 o a 5 años. Ese esquema tradicional pues nos representa varios retos y el más importante es el tema de congelar presupuesto, porque si ustedes se fijan, están adquiriendo infraestructura desde el día 1
que yo voy a llegar a usar hasta dentro de 5 años, eso quiere decir que no la voy a usar al 100% desde el día 1, pero sí le voy a pagar el 100% del soporte, de la corriente, de la administración, de la custodia y de todo lo que me implica tener infraestructura en operación. Entonces, ese es el fundamento básico que nosotros buscamos cambiar en este nuevo modelo. Siguiente, Eduardo, por favor. Y parte de lo que les decía acá, básicamente se describe déjalo hasta ahí, por favor. Si abriéramos ahorita el micrófono y dijéramos quién nos puede presentar su escritorio y quién nos puede mostrar con datos y hechos que tiene certeza de cómo su operación de tecnología va a crecer en los próximos 3 o 5 años, y le damos un premio por eso, pero que de verdad nos convenza que tiene certeza de eso, ¿quién podría responder esa pregunta? Es una pregunta muy difícil porque ese crecimiento de tecnología responde a muchas variables que en este momento son desconocidas, a variables de mercado, a nuevas tendencias en consumo, en temas de productos o servicios para el público y a la realidad de cada uno de los negocios o de las empresas a las cuales ustedes pertenecen. Entonces, lo que busca el modelo de GreenLake y los modelos as a service en general es solventar esa problemática. Dale un clic ahí, por favor, Eduardo. Y en vez de tener que sobreaprovisionarme de tecnología desde el día 1 y que yo tenga que pagar de más por eso, pasemos a un modelo de servicio, dale un clic por favor, Eduardo, que me alinee los costos de tecnología a la demanda que tenga mi negocio y que yo no tenga que pagar más por eso y tampoco tenga que esperar o tenga que sufrir cuando el área de marketing, por darles un ejemplo, lance alguna campaña ambiciosa que me dispare el consumo en el marketplace o que tenga algún tipo de repercusión sobre la infraestructura, que eso no me repercuta a mí en no poder responder rápidamente a esa capacidad. Entonces, los modelos as a service pues tienen varios sabores, pero nosotros por lo menos en Hewlett Packard tenemos una característica especial para cubrir este tipo de situaciones. Dale un clic, Eduardo, por favor. Y es lo que nosotros denominamos el buffer. Entonces, imagínense el buffer como una capacidad elástica a la cual yo puedo responder a esos picos de trabajo. Es decir, cuando estamos en algún tema de cierre contable o necesito algún porcentaje de capacidad adicional, ese buffer está instalado en el data center desde el día 1, listo para que ustedes lo usen cuando necesiten la contingencia, pero que solo lo pagan al momento del uso. Eso es lo que es realmente un verdadero modelo como servicio. Dale el siguiente clic, por favor. Y al final del ejercicio o al final del día, ¿qué se busca? Se busca esto, que ustedes ahorren capital de trabajo, que ustedes no tengan que sacrificar algún otro proyecto porque no les alcanza el presupuesto, entonces tienen que decidir si renuevan PCs o si renuevan servidores o si hacen cualquier tipo de despliegue, no sé, crear un desarrollo para la universidad corporativa, sino que todos sus costos vayan alineados a su negocio y a su tecnología y de esa manera liberen capital de trabajo. Un dato interesante, dale siguiente, por favor, Eduardo. Un dato interesante es que con este modelo nosotros en los clientes que tenemos hemos logrado unos hitos muy importantes, como por ejemplo un 75% de reducción en el tiempo de provisionamiento y despliegue de nuevos proyectos y servicios. Estos modelos, por ejemplo, el GreenLake de Hewlett Packard, que es el que nosotros tenemos, viene con un nivel de soporte de misión crítica, que básicamente lo que busca es reducir los tiempos de caída o reducir los tiempos de inactividad a través de un esquema de inteligencia artificial y de predictibilidad de fallas. Y de esa manera hemos mejorado hasta en un 85% las caídas no planeadas. Desde el punto de vista económico, pues nos ha representado ahorros de 30 a 40% versus una compra tradicional en CAPEX que está sobredimensionada o con capacidad ociosa desde el día 1. Y a través de un esquema complementario que nosotros tenemos de outtasking, de monitoreo, de administración y demás, nosotros al final liberamos tiempo al staff de TI para que el staff de TI no esté persiguiendo los seriales de los equipos a llamar a poner tickets de soporte o hacer esos temas que del día a día nos queman y nos consumen el tiempo, sino que por el contrario tengan tiempo libre para innovar, para desarrollar. Eso es lo que buscan estos modelos. Siguiente, Eduardo, por favor. Nosotros a nivel mundial, pues este es un portafolio que tiene más de 10 años de operar. Nosotros tenemos $4 billones en contratos puestos en la calle, en diferentes clientes, más de 1000 clientes. Y nosotros también ofrecemos soluciones
como por ejemplo, cuando ustedes dicen, listo, yo quiero montar mi nube híbrida. Mi nube híbrida significa que yo voy a tener cargas de trabajo on-premise y cargas de trabajo en la nube. Pero la primera pregunta es, ¿qué debería llevar yo a la nube y qué debería dejar yo on-premise? Esa es una pregunta de fondo y es una pregunta que realmente mueve la aguja, muchas agujas, y que le trasnocha a muchas personas, porque tener ese esquema o ese discernimiento para saber qué dejo arriba y qué dejo abajo es una pregunta compleja, porque va ligada a las 5 Rs, el concepto de si mis aplicaciones están listas para ir a la nube o para quedarse on-premise, si mis aplicaciones tienen tendencia o disponibilidad a latencia, temas de seguridad, soberanía de la data, cuál es la criticidad de las operaciones, de las aplicaciones, perdón. Y a partir de todas esas preguntas se hace un mapa estratégico que al final me resulta en unos cuadrantes donde me indican cuáles son las aplicaciones y los servicios que podrían quedarse on-premise, cuáles son las que podrían ir a la nube, y cómo yo podría mover las cargas de trabajo de arriba a abajo o viceversa, o sea, de la nube pública al on-premise o viceversa, y que esto sea transparente para mí, manteniendo el concepto que les mencionaba de la nube híbrida. Dale siguiente, por favor, Eduardo. Volviendo al mensaje de que esto debe ser transparente para mí. Los modelos as a service buscan tener una gran similitud a la nube pública. Pero aquí en este slide podemos ver un ejemplo del GreenLake. El GreenLake viene acompañado de un dashboard de control que se llama GreenLake Central, que básicamente me permite tener todo lo que yo necesito en términos de rendimiento, capacidad y costo en un solo dashboard. Yo a través de una sola interfaz puedo ver qué servicios tengo en la nube, qué servicios tengo on-premise, qué carga o qué porcentaje de mi operación me representan esos servicios, cuánto me están costando esos servicios, qué necesito hacer para desplegar nuevos servicios, qué tanta capacidad tengo adicional de elasticidad en la capacidad instalada que tengo, y me permite adicional descargar temas de predictibilidad y analítica. O sea, esta misma herramienta les ayuda, con base en históricos de cargas que ha visto en la operación, les ayuda a predecir o a forecastear cuáles serán los posibles crecimientos a futuro de esa infraestructura. De manera que este tipo de herramientas o de dashboard se vuelven unos aliados para ustedes en términos de predecir la operación. No solo predecirla, sino tenerla 100% controlada. Alguna vez charlaba yo con un gerente de tecnología y el hombre me decía que para él era bastante tedioso. Ellos pues funcionan con su esquema de cobros internos, o sea, TI es un área funcional y transversal a todas las demás áreas. Todas las demás áreas tienen servicios alojados en infraestructura y él tenía que hacer pues mes a mes normal su cobro de cuánto era el centro de costo y cuánto le tenía que cobrar internamente a cada una de esas áreas. Él lo llevaba de forma muy manual y era muy tedioso para él. En este tipo de dashboard nosotros podemos incluso cargar los centros de costo de cada una de esas áreas, asociarlo a un equipo de tecnología, y a fin de mes este dashboard me dice cuánto consumió porcentualmente cada una de esas áreas y por ende cuánto le debo cobrar yo a cada una de esas áreas. Esa es una de las múltiples funcionalidades que tiene este dashboard, que se llama Smart Tags. Y básicamente, como les decía al principio de la charla, nos permite tener el control de mi nube híbrida al clic o al enter, a la velocidad del enter. Dale, por favor, siguiente, Eduardo. Ahí ya terminamos. Básicamente, la invitación es, esta es la nueva realidad que estamos viviendo. Me lo decía muy bien el speaker que me precedió. Estamos en la nueva normalidad o en el new normal. La forma de consumir está cambiando, todo lo estamos viendo en nuestros hogares. Es muy probable que el tema se mantenga post-COVID, es decir, una vez y Dios mediante salgamos de este tema de salud en el que estamos, la realidad ya es otra, la realidad ya está cambiando. Esta mañana, por ejemplo, veía yo en Instagram una publicidad que decía, ya nos dimos cuenta que muchas de las cosas que podíamos hacer presenciales en la oficina las podemos operar de manera remota en nuestros computadores y no necesitamos reuniones virtuales. Entonces, ¿por qué no más bien alquilas? Era como una especie de hotel, creo, por allá en las montañas. ¿Por qué no más bien alquilas 1 o 2 meses una de nuestras cabañas, tienes 100% disponibilidad de internet y trabajas desde acá al calor o al aire de la naturaleza?
Esa es un ejemplo de cómo ya esta nueva normalidad nos va a cambiar la tendencia tan pronto salgamos del COVID y cómo va a marcar nuestros temas. Entonces, el mensaje para finalizar es, hoy día las decisiones y la data no están centralizadas, están distribuidas en el borde, en muchos bordes, y desde ese mismo borde tenemos que tomar decisiones en tiempo real. Eso nos hace necesario tener un esquema de infraestructura y de soluciones de tecnología que me permita ir a la misma velocidad de esa data y esas decisiones que nosotros estamos tomando. Muchas gracias, Eduardo, y todos. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Muy interesante todos el portafolio de productos y cómo interpretan ustedes estas soluciones a service. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quisiera que me ayudaran a responder esta pregunta. El presupuesto de inversión de hoy en el área de TI de sus empresas, ¿se lo han disminuido? ¿Se ha mantenido o han logrado incrementarlo? Vamos a recibir las respuestas. Entren a www.menti.com, el código 285016. Hoy en día es el reto del área de tecnología que estamos sintiendo. Muchas compañías están apretando sus presupuestos de gastos y de inversión. Muchas áreas se están viendo afectadas, pero nosotros creemos que el área de tecnología es un área importante hoy en día entre las organizaciones, que el rol del CEO juega un valor inusitado y que por el contrario, ojalá todas las presupuestos de inversión de las áreas de tecnología se mantengan o inclusive crezcan para poder acelerar todo este proceso de transformación digital. Bueno, estamos teniendo respuestas. Tenemos un porcentaje de compañías que han incrementado su presupuesto de tecnología, otras que la han mantenido y hay un grupo importante que se les ha reducido. Bueno, vamos a continuar entonces con las preguntas mientras dejamos esta presentación ahí. Tenemos una pregunta para Juan que refuerza lo que él estaba comentando de nuestra amiga Olga Lucía López. Dice, es importante señalar en la pregunta a resolver porque no es solo el modelo económico competitivo para escoger qué modelo usar, sino también los puntos que señalaste de latencia, elasticidad, flexibilidad y control. Juan. Ya creo que estaba en mute. Muchas gracias, Eduardo. Totalmente. De hecho, nosotros, nosotros cuando evaluamos un cliente, un potencial cliente para este tipo de portafolios como el GreenLake, le hacemos antes de un cuestionario que se basa en esas preguntas que tú acabas de decir. ¿Cuál es la criticidad de las cargas que vas a mover? ¿Cómo operas hoy día? ¿Qué tan sensible eres tú a latencias o a temas de demora en cargas de trabajo? Dependiendo de todas esas preguntas que tú haces, nosotros modelamos imagínatelo como una camisa a la medida. Entonces ahí vamos a saber cómo debería ser tu operación para poder tener un esquema óptimo de rendimiento. Así es. Bueno, estábamos abiertos para que coloquen preguntas en el chat o que puedan hacerlas directamente, pueden abrir sus micrófonos.
Yo tengo una pregunta para Patricia. ¿Hay un porcentaje que ustedes manejan de los productos de ustedes que estén on-premise y estén ya en el modelo SaaS? Sí, claro que sí. Fueron justo los que presenté. Todas estas soluciones ya se encuentran en esquema on-premise hace bastante tiempo y también están en el esquema SaaS. Entonces, dependiendo de las necesidades, de la estrategia de cada compañía, se decide implementar uno o el otro. Entonces, tenemos una gran cantidad de soluciones que cumplen con estas características. Bueno, tengo una pregunta de Silvia Lorena de Perú. Dice, en mi modelo económico el gasto se cuida mucho. En el modelo as a service el gasto se incrementa. ¿Cómo puedo presentar este cambio? ¿Cómo valorizo económicamente la velocidad, la elasticidad y el ahorro de energía? El que quiera responder, Humberto. Al final del día, pues todos estos modelos de control de costos sobre las infraestructuras necesitan modelos de gestión y supervisión sobre los recursos que están disponibles. Dicho de otra manera, pues se necesitan herramientas adicionales en la medida en la que se puedan hacer automáticos para hacer el apagado de las infraestructuras que nos están requiriendo, para decomisar las capacidades ociosas de cómputo que nos están consumiendo en algún momento determinado del tiempo, para minimizar los impactos que definiciones como el disaster recovery puede tener sobre los modelos de capital de cada una de las organizaciones. Para alivianar, y en el caso específico que nos estaban preguntando los temas de energía, pues estos consumos de sistemas que están activos, pero al final del día haciendo nada. Creo que uno de estos modelos que presentó Juan sobre las capacidades elásticas permitirían incluso el que sistemas, y simplemente como por un ejemplo, como el correo electrónico que tiene unas capacidades de cómputo cuando se tienen on-premise y que están demandando todas las capacidades al 100%, pero en la noche no hay sino unos cuantos usuarios con necesidades de enviar de utilizar estas capacidades, los sistemas puedan tener la habilidad de ajustarse a los consumos mínimos necesarios. Y esas serían las formas de poder hacer ese tipo de control. Sobre cómo presentarlas, obviamente existen modelos de TCO, de retorno de inversión, que particularmente pues en DXC ayudamos a los clientes a levantar y a mantener actualizados, que permiten de alguna manera justificar la tenencia de la infraestructura o el movimiento de estas infraestructuras a los consumos de energía. Gracias, Alberto. César, ¿cómo estás, César? César hace una pregunta. Tener claridad en el sistema de costeo y pricing a las áreas o empresas que prestan el servicio es clave. Los proveedores hoy prestan servicio de best practice en costo y precio de tecnología. No sé si Patricia quiera responder. Sí, seguro. Juan. Definitivamente el sistema de costeo es bien importante también para comparar qué tan costo efectivo es respecto a otro tipo de esquemas como el on-premise, ¿no? O como el IaaS o como el PaaS. Entonces, definitivamente nosotros como proveedores podemos orientarles en esos cálculos de costos, de pricing a nivel tecnológico que contemplen muchos factores y muchas aristas, ¿no? Desde la infraestructura, desde las aplicaciones en sí, desde muchos puntos de vista que son necesarios tener en cuenta. Entonces, claro que sí, nosotros les podemos apoyar en ese proceso de forma agnóstica, ¿no? Que también es la idea. Ahora, ustedes tienen herramientas que le permitan a las personas de tecnología poder saber
las diferentes áreas de la empresa que tanto uso hacen de la infraestructura, de la tecnología. Sí, mira, Me nosotros... refiero el área de ventas, el área de mercadeo, el área de producción. Esa es la pregunta, va dirigida a lo que el ejemplo que ponía Juan, que al final del mes las áreas de tecnología tienen que, digamos, pasar los costos a las diferentes otras áreas de la empresa. Sí, totalmente. Esto, pues nosotros particularmente en Micro Focus lo desarrollamos a través de assessments que hacemos con la participación de diferentes áreas de la compañía y en donde a través de pues, cuestionarios y de diferentes preguntas que realizamos podemos llegar a determinar pues precisamente este tipo de análisis, ¿no? Y bueno, pues llegar a determinar incluso temas como el costo total de propiedad y demás. Y un tema adicional, qué pena ahí, Pati, complementando, nosotros podemos ayudarles a identificar qué también están haciendo uso de esas tecnologías híbridas. Por ejemplo, si ustedes tienen infraestructura puesta en la nube, ¿qué tanto están utilizando esa infraestructura y cuánto les está costando por unidad de costo? Eso también lo podemos obtener de forma automatizada con las herramientas que nosotros tenemos, tanto y se puede entregar en modelo on-premise o en nube. Gracias, Juan, de acuerdo. Bueno, hay una pregunta de Luis Felipe que dice, ¿qué riesgos hay identificados o materializados en el modelo de as a service? Sí, bueno, nos hemos encontrado con varias compañías que definitivamente se encuentran renuentes a estos cambios hacia los esquemas de software as a service precisamente porque consideran, y creo que también se basan los hechos que las implementaciones on-premise son mucho más seguras porque tenemos el control de la implementación, tenemos el control de la arquitectura, de la infraestructura, de los datos que están contenidos en cada una de las aplicaciones y sistemas, y esto de cara a las compañías pues es una tranquilidad total porque así como tengo el control pues puedo implementar las diferentes herramientas que me van a permitir mantener la integridad y la confidencialidad necesarias. Entonces, considero que una de las principales limitantes, si lo podemos llamar, en este tipo de esquemas es precisamente la seguridad, porque a nivel de costos, pues muchas veces se evidencia que es muy conveniente, a nivel de escalabilidad igual, a nivel de mantenimiento, de accesibilidad, todos esos son aspectos positivos. Sin embargo, el tema de la seguridad es muy debatido porque hay pros y contras, pero desde que se cuente con una infraestructura, con un proveedor SaaS que efectivamente cuente con estas buenas prácticas a nivel de seguridad de la información, creo que se puede garantizar un buen modelo SaaS para las empresas. Además, Patricia, tú lo mencionabas también en la presentación, los modelos de certificación, que son vitales para que estos modelos de SaaS pues den la tranquilidad a cada uno de nuestros clientes de que lo pueden utilizar de forma confiable y consistente. Sí, de acuerdo, son muy importantes las certificaciones ISO en este tipo de esquemas. No sé si Juan quiere complementarla. Gracias, Eduardo. No, yo coincido con lo que decía Patricia, o sea, en términos de seguridad, los despliegues on-premise, pues por supuesto tienen una serie de fortalezas, pero pues para todo hay una serie de protocolos y herramientas diseñados para que la data siempre sea soberano, los temas de firewall y demás no nos representen riesgos al momento de desplegar nubes híbridas. Y volviendo al mensaje que yo daba al inicio de saber identificar la criticidad y sensibilidad de mis aplicaciones y servicio. Ese es el primer concepto para lograr tener el criterio de qué dejo arriba, qué mantengo on-premise. Y también desde la primera pregunta que nos hacían de los servicios, de los as a service que deben controlar los costos para que no sean una sorpresa, yo coincido con eso. Es muy importante un concepto que mencionaba Humberto, que es el TCO, o sea, el costo total de tenencia. Cuando nosotros tenemos no solo un modelo as a service, sino un modelo CAPEX también, nosotros tenemos que medir el TCO y saber cuáles son las variables y los costos intrínsecos que yo debo tener en cuenta
al momento de desplegar esos servicios. Doy un ejemplo. Charlaba yo ayer justamente con una persona, un cliente del sector tecnología que tenía su backup alojado en la nube pública. Decía el hombre que era bastante barato, le parecía muy conveniente, pero algún día tuvo una contingencia y le tocó hacer el restore, y ese restore sí no le salió barato, por el contrario le salió caro. ¿Pero por qué le salió caro? Porque él no había medido el TCO o el impacto de cuánto le costaba hacer ese restore. Si él lo hubiera hecho de manera, digamos, juiciosa antes de tomar esa decisión económica, ahí ya él sabría y no hubiera sido una sorpresa para él esa diferencia en el costo. Entonces, indistinto de cuál sea el servicio o el enfoque que ustedes estén llevando, un CAPEX, un on-premise, un as a service, una nube, siempre es importante medir el TCO. Y también como complemento a eso, una anécdota también con un cliente de un sector bancario, un cliente de un banco bastante fuerte acá en Colombia. Él de manera muy jocosa y de buena forma nos decía, cuando le fuimos a dar el discurso del Green Lake, nos decía: yo aquí no sufro por el presupuesto, o sea, a mí antes aquí me sobra la plata, entonces yo para qué me debería pasar un modelo como servicio si yo tengo para comprar el CAPEX sin problema. La pregunta que le hicimos fue la siguiente: usted es un banco, usted tiene toda la plata del mundo, estamos de acuerdo, pero ¿cómo le iría mejor? ¿Comprando la infraestructura desde el día 1, pagándola y desembolsándola desde el día 1, o teniendo un modelo como servicio y con esa plata que usted se ahorra, va y le hace un crédito a Eduardo Rueda y a todos los que estamos aquí en la llamada para que compremos carro, casa y demás, y con esos intereses que nosotros les vamos pagando, ahí va monetizando y ahí va generando una rentabilidad? Esa respuesta a ese chiste que él nos dio se convirtió en el negocio en el proyecto que tenemos ya suscrito con él hace un par de meses. Muy bien, Juan. Siempre es bueno prestar plata y ahorrar plata. Bueno, tenemos otra pregunta de Silvia. Dice, hoy hacemos muchos pilotos con tecnologías emergentes que permiten el tiempo real. Antes estas soluciones no existían. ¿Tienen mejores prácticas para seleccionar estos pilotos cuidando el TCO? Silvia, yo le diría lo siguiente. Lo primero es que cuando las organizaciones se embarcan en pilotos es porque tienen claro la necesidad del negocio y el beneficio tangible que esa tecnología puede representar para una organización. Eso significa que de alguna manera ya se ha podido dilucidar cuáles van a ser las capacidades adicionales que desde el punto de vista de gestión o comercial estas tecnologías emergentes pueden ofrecer las organizaciones. Y esa es parte del modelo de TCO, ¿cierto? Mirar que efectivamente yo vaya a poder generar ingresos adicionales o hacer reducciones importantes en los costos operativos que tiene cualquier organización. Para mi gusto, por ahí es por donde deben de arrancar en realidad los pilotos de las tecnologías. No simplemente probarlas por moda o esnovismo, sino simplemente porque tienen un direccionamiento estratégico al interior de las organizaciones. El otro elemento que es recomendable al lado de los pilotos es que los pilotos no solamente son para los proveedores que de alguna manera queremos y podemos ofrecerlos, sino que también involucran los recursos dentro de la organización para poderlos ejecutar. Y todos los pilotos pues tienen que tener un fin evaluable y un fin evaluable real y concreto. Además de que la tecnología se comporte como se espera, pues el proceso que dicha tecnología que se está de alguna manera probando, pues aporte a los intereses específicos de cada organización. Si esos elementos se cumplen, pues esa tecnología es la que debería seguir ya en plan de evolución y de evaluación. Esas son como de alguna manera las prácticas que podría recomendar acerca de cómo apropiar tecnología a través de pilotos. Gracias, Humberto. Ya, bueno, terminamos nuestro tiempo. Quiero darle la palabra a cada uno de los speakers para que den un comentario de cierre para cada uno. Entonces, comenzamos con Patricia. Bueno, pues agradecerles el espacio.
Recordarles que estamos allí con todo mi equipo de ventas, preventas, servicios profesionales para orientarles en caso que lo necesiten de cómo ir de esquemas on-premise a esquemas SaaS o cómo tener un esquema híbrido y por qué. Y bueno, poder apoyarles en cada una de las necesidades que tengan. Gracias, Patricia. Juan. Gracias, Eduardo. Yo coincido con Patricia. Gracias por el espacio que nos dieron y por escucharnos. Nosotros también estamos dispuestos y a la orden para acompañarlos a tomar esas decisiones y orientarlos en el proceso en donde quieran que estemos allí. Entonces, muchas gracias. Gracias, Juan. Humberto. También agradecer a todos por la participación y por la oportunidad. Comentarles que efectivamente estos procesos de tenencia de tecnología son muy variados. No es una camisa talla única que a todas las organizaciones les puedan servir. Cada organización tiene que revisar de manera interna qué hace sentido desde el punto de vista de tenencia de la tecnología. Y eso es lo que queremos acompañarlos, en ayudarles a hacer la mejor evaluación y selección de los modelos en los que con la tecnología deben de operar. Gracias, Humberto. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos. La invitación es el próximo jueves. Vamos a tener nuestra plenaria. Vamos a hablar sobre lo que pasó en Colombia de los días sin IVA. Las cifras, resultados de los días en IVA y las lecciones aprendidas que tuvimos nosotros en esos días. Entonces, que pasen una feliz noche y los esperamos el próximo jueves. Gracias. Que estén bien. Gracias. Feliz noche para todos.